Dicen que el poder corrompe y que éste se obtiene utilizando fuerzas que no pertenecen a este mundo. En los pasillos dorados de palacios, donde están los grandes poderes de cada país, se cuenta que se han pronunciado hechizos y conjuros que han sido sellados bajo la luna. Desde los oráculos que guiaron a los imperios en la antigüedad hasta los presidentes que ahora consultan médiums y astrólogos, la historia y la política ha estado salpicada del misterio y el esoterismo. Casualidad o simple verdad oculta a plena vista. Hoy, en la Biblioteca de Aradia, abriremos las páginas de esta historia. Veremos a Rasputín, John Dee, los Perón, Churchill, Reagan, figuras importantes de la política que movieron naciones, pero también las estrellas. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es parte de muchos libros oficiales, es parte del Grimorio de lo Invisible. Muchas gracias por estar una semana más con ustedes y como verán, pues traemos un tema salseante de esos que les gustan, pero antes de comenzar, ¿cómo estás, mi querida Fara? Pues yo aquí con Caspis, que le gusta estar en el programa echando chismecito, y con otro temita, híjole, que nos deja también mucho que pensar. Así es, pero antes de irse y antes de comenzar con el programa, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Y fíjense que hay una nueva función que de verdad les agradeceríamos muchísimo si nos ayudan con eso. Cuando ustedes le vayan a dar me gusta al video, hay una función que se llama hypear. Ustedes le pueden picar ahí porque de esa manera, entre más hypeos recibamos, YouTube nos ayuda con la parte del algoritmo y así este video llega a más buscadores. Así es que sin más, toma tu bebida favorita, toma tu grimorio, toma asiento y comenzamos. Esta relación entre la política y las prácticas esotéricas o brujeriles realmente es un hilo fascinante que se teje a lo largo de la historia en diversas culturas. Y es importante distinguir entre, tenemos las creencias personales y la búsqueda del consuelo, que es algo que vamos a ver sobre todo en Estados Unidos. Políticos o sus cónyuges que recurran a prácticas esotéricas, espiritismo, la astrología, oráculos, que incluso hicimos un programa hablando sobre los oráculos en la antigüedad, que se los vamos a dejar por aquí si es que no lo han visto, y que justamente por motivos personales, a menudo en momentos de crisis o duelo, pues van a recurrir a estas prácticas. También tenemos el uso estratégico o percibido de la magia. Cuando se acusa a un político de usar brujería o hechicería para ganar poder, influir en las elecciones o debilitar a sus oponentes. Esto es común en ciertos contextos culturales y puede ser una herramienta política en sí misma. Así es que les vamos a estar hablando un poquito de el espiritismo en la Casa Blanca, aunque usted no lo crea. También un poco sobre esta situación que se ha dado en África, la brujería como herramienta política y de acusación. En América Latina tenemos un sincretismo y magia en el poder, que de hecho ahí hay algunas cuestiones que se dice que algunos políticos actuales también estuvieron ahí metidos, pero no nos queremos meter en tantas cuestiones políticas y de baneos, pero... Una disculpa, es que saben que nos gusta, Fara y yo tenemos una muy mala costumbre que se llama respirar. Y entonces en un contexto como Latinoamérica y no somos un canal tan grande, pues hay cosas que miren, así se nos hace, así, entonces pues hay algunas cositas que no vamos a hablar. Pero bueno, ustedes también ya sabrán de qué políticos estamos hablando. Y justamente yo quisiera empezar con un personaje que también ya hicimos un programa sobre las cuestiones relacionadas con el Vaticano, entonces también vayan a ver ese videíto, pero justamente es el Papa Silvestre II, conocido, o más bien, su nombre de nacimiento, Herberto de Aurillac. Esto es allá en el 946 y el 1003, o sea, bastante
viejito, y además él fue una figura clave del Renacimiento, porque le tocó el cambio de milenio de ese entonces, y además es una de las leyendas de magia, alquimia y conocimiento prohibido. Imagínenselo con un papa. Se dice que era un sabio adelantado a su tiempo, pero él fue un matemático, un astrónomo, un filósofo y mecánico. Estudió en la península ibérica, donde tuvo contacto con el saber musulmán y judío. Aprendió sobre el uso del ábaco, los astrolabios, el sistema decimal y la astrología mucho antes de que se popularizara en Europa. Se dice que era un papa mago porque su conocimiento fue tan extraordinario que la leyenda lo pintó como un hechicero. Se dice que tenía un pacto con el diablo. Poseía una cabeza parlante de bronce que le revelaba secretos, como un autómata o un oráculo. Sabía el momento exacto en que iba a morir gracias a la astrología o a sus artes ocultas. Y había traído libros mágicos desde el andaluz. Recordemos que en este entonces Andaluz era parte del imperio árabe musulmán y pues algunos supuestamente escritos por el mismísimo Hermes Trismegisto. Entonces, se dice que realmente fue un promotor de la ciencia y el conocimiento. Y si ustedes dicen, bueno, ¿y qué tenía de especial? Les voy a contar la leyenda del Papa y el demonio, el pacto de Gerberto. Cuando aún no era papa, Gerberto de Aurillac era un joven erudito obsesionado con el conocimiento prohibido. En sus viajes por Al-Andalus, se dice que buscó grimorios antiguos, alquimistas y maestros de astrología que le enseñaran secretos más allá de la comprensión cristiana. Cuenta la leyenda que en Córdoba, Gerberto encontró un grimorio oculto en una biblioteca subterránea, vigilada por guardianes mágicos. Para acceder a él, tuvo que hacer un pacto con un espíritu o demonio, que le reveló fórmulas para construir un autómata parlante, una cabeza mágica de bronce que respondía a sus preguntas con un sí o no, y fechas astrológicas exactas para avanzar, en su carrera sin ser descubierto. Gracias a ese conocimiento, accedió a la iglesia y ascendió como un rayo hasta convertirse en Papa Silvestro II. Pero, como en todo pacto, había una cláusula. El hombre demonio le reveló que él moriría durante una misa en Jerusalén. Gerberto Astuto evitó viajar a Tierra Santa durante su pontificado, pero un día, celebrando misa en la iglesia romana de Santa Croce in Jerusalemme, se dio cuenta del juego de palabras Jerusalén. No era la ciudad, sino el nombre de esta iglesia. Temblando comprendió que había llegado su hora. Terminó la misa y murió poco después, en el año 1003. ¿Qué tal? ¡Oh, no! ¿Mito o realidad? Bueno, ahí se los dejo a su criterio. Pero que a mí me impresionó que hubiera un papa relacionado con, y además tan relacionado, Sí. ¿no? Que se dice que tuvo un pacto con el demonio. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la política? Recordemos que en la antigüedad, la política y la religión, específicamente los papas, pues eran quienes mandaban. Sí. Y fíjate que esto que mencionabas de la cabeza autómata que predecía cosas, este concepto recuerdo que ya lo he visto inclusive en películas, las más recientes que se me vienen a la cabeza o series, en este caso es Orfeo de Sandman, donde justamente es la cabeza y luego se la roban en la Revolución Francesa. Y la segunda que me viene mucho a la mente es el descubrimiento de las brujas, justamente esta bruja que tenía los vampiros, que les daban como profecías. Y además este concepto recuerdo haberlo visto en otras películas o en otras series, pero ahorita no me acuerdo. Yo en los juegos de rol. También. Y tú has dado un punto muy importante porque justamente la política, la magia, el esoterismo ha estado muy ligado. Hablando de películas, cuando vemos fantasía medieval, casi siempre vamos a ver que un consejero de algún rey o reina, por lo general tiene que ver con la magia, ya sea un mago, una hechicera, un astrólogo, siempre están como relacionados, ¿no? Y esto viene también porque pues así fue durante mucho tiempo. Y acá brincamos bastantes siglos, acá nos vamos a ir a la época de Isabel I.
Acá estamos hablando en los 1500, ¿verdad? Pero Isabel I también era muy creyente de estas cosas y ella tenía a su astrólogo matemático, también se parece un poco al papa que mencionabas, y también era un espía. Y este se trataba de John Dee. John Dee pues era un erudito que sabía muchísimo de matemáticas, de un montón de temas y en la época justamente pues querías aprender de todo, ¿no? Y tanto fue así que entre las cosas científicas que este hombre sabía también se metió con la parte del ocultismo, justamente lo estudió en la Universidad de Lovaina, allá en los Países Bajos, allá en tus países, Fara. Bueno, que en la actualidad es Bélgica. Pero en ese entonces era parte de Países Bajos. Miren. Por si usted no lo sabía. Ahí tenemos el dato, ¿no? Y entonces se cuenta que cuando Isabel I sube al trono allá por el año de 1558, si no me estoy equivocando, se cuenta que consultó a Dee justamente para, pues, preguntar cómo iba a estar su reinado y cosas así. Y se cuenta que justamente fue él el que le sugirió la fecha de su coronación. Pero no solo eso, de John Dee también se cuenta que durante la batalla de la Armada Española, que se enfrentó justamente Inglaterra con España, que traían pique, pues se dice que lanzó un hechizo a la Armada Española, igual allá en el año de 1588, donde justamente se le conocía como la Armada Invencible, y entonces los ingleses tenían un poquillo de miedo porque pues si eran más, la verdad si eran más, pero contra todo pronóstico, de repente el mar se empezó a levantar en picada y todo, y Inglaterra, pudo vencer a la Armada Invencible, ¿no? Entonces eso fue un golpe durísimo para la monarquía en ese momento española, pero un gran triunfo para Elizabeth I. Elizabeth, pues como ya tenemos aquí algunos antecedentes, entre otros que llegó a ser John Dee, pues lo defendía a capa y espada, ¿no? Entonces tomaba muy en consideración las palabras de John Dee. Pero John Dee también era un espía de Elizabeth. Como tenía conocidos y puso bibliotecas y todo esto, tenía muchos conocidos y se cuenta que la información que le pasaba, chéquense, se cuenta, se narra, que la firmaba como 007. Sí, así como justamente el espía, se dice que los círculos, representaban los 2 ceros, los ojos de la reina, y el 7 pues era un número cabalístico. Cabalístico, claro. Sí, y que de aquí pues se sacó la idea de este gran espía, ¿no? James Bond. Pues también intentó comunicarse con ángeles, también se cuenta que llegó a utilizar un espejo negro de obsidiana, traído obviamente desde tierras aztecas, porque quería consultar adivinación y demás. Pero pues las cosas pues ya no le fueron tan bien, porque pues ya saben, intrigas políticas, cosas que van pasando, predicciones que hizo y que no se cumplían. Y es que pues ya al final de su vida pues se confinó allá en su casa y perdió toda su fortuna y se mantenía de hacer cartas astrales, ¿no? Wow, eso se me hizo súper loco lo de el 007. Sí. Yo les quiero también hablar, hay muchos políticos que ya conocemos, que ya sabemos, que también se menciona o se piensa que tenían una relación con estas cuestiones esotericonas, brujeriles, que se ha hablado mucho y no vamos a mencionar pues a todos, pero a mí uno que también me llamó mucho la atención es nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Allá estamos hablando del 1769. Digo, ya sabemos que Napo fue uno de los personajes más influyentes y enigmáticos de la historia moderna. Militar, estratega, visionario y para algunos una figura casi mítica. Nacido en Córcega, en el seno de una familia menor de la nobleza, se convirtió en emperador de Francia y cambió el curso de Europa a comienzos del siglo XIX, sí, ya ni sé contar, perdón. Su ascenso fue meteórico tras la Revolución Francesa y con su genio militar construyó un imperio que abarcó gran parte del continente.
Era un hombre de guerra y de símbolos. No sé ustedes, pero si han tenido la oportunidad de viajar a Europa, específicamente a París, seguro se han topado con estos obeliscos que están Ujú. en medio de la plaza, que yo siempre decía como, ok, o sea, qué cosa, además, qué enorme poder el poner un obelisco en una plaza. Pero también descubrí que en Países Bajos de hecho ellos le llaman una pirámide. O sea, Don Napo mandó construir como una pirámide, porque son escalinatas, pero de verdad en forma de pirámide, y hasta arriba hay un obelisco. Además está en medio de un bosque, en este momento olvidé el nombre del lugar, pero es muy cercano a Utrecht. Y yo dije como, o sea, ¿con qué motivo militar o estratega o histórico hizo esto? Y ahora todo se me cuadró. Porque él no solo era un estratega, era también un obsesionado con los símbolos del poder, la historia antigua y los misterios del destino. Se hacía pintar rodeado de abejas, símbolo de inmortalidad y realeza merovingia, portaba amuletos y se rodeó de sabios y astrólogos. Durante su famosa campaña en Egipto, llevó consigo no solo soldados, sino más de 150 científicos, arqueólogos y astrónomos. Y fue ahí donde se encontró la famosa piedra de Rosetta que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. ¿Motivo militar? Pues, tal vez. ¿Búsqueda del poder arcano? Pues Sí. tal vez también. Y se dice que consultaba astrólogos, que tenía un profundo interés en lo esotérico y que incluso soñó proféticamente con su futuro como emperador. Algunos textos sugieren que estaba convencido de tener un destino marcado por las estrellas. El astrólogo francés Eteila afirmaba que Napoleón estaba protegido por Saturno y Marte. Y otras fuentes mencionan que consultaba cartas y horóscopos antes de tomar decisiones clave. Pero bueno, el poder no dura para siempre, entonces tras su derrota en Waterloo, en Bélgica, en 1815, fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció en 1821. Algunos dicen que fue envenenado con arsénico y otros dicen que él ya sabía su destino. Y traigo una historia muy interesante que encontré sobre justamente Napoleón, porque se dice que durmió en la Gran Pirámide. Durante la campaña de Egipto, en 1798, Napoleón Bonaparte ordenó visitar la Gran Pirámide de Giza. Esto está juntito al Cairo, la Gran Pirámide de Giza, pues es la más grande, donde está la de Keops, Kefren y Mykerinos. Fascinado por la majestuosidad, y el misterio del antiguo Egipto, él no era solo un general, sino un hombre obsesionado, como ya les dije, con el simbolismo, el destino, Ujú. los secretos del universo y obviamente con Egipto. Entonces, una noche pidió que lo dejaran solo en la cámara del rey, en el interior de la pirámide. Nadie sabe exactamente qué ocurrió ahí adentro, pero pasó horas completamente aislado en la oscuridad total, dentro de una de las estructuras más cargadas de simbolismo místico en el mundo. Y además ya sabemos que también era una tumba, ¿no? Cuando Ujú. salió, su rostro estaba pálido, conmocionado. Uno de sus ayudantes le preguntó, ¿qué ocurrió ahí adentro, general? Napoleón respondió, aunque os lo contara, no me lo creerías. Y nunca habló del tema, ni siquiera en su exilio en Santa Elena. Algunos dicen que tuvo una visión profética, otros dicen que recibió un mensaje místico de los antiguos dioses egipcios o incluso una revelación sobre su destino. Hay teorías ocultistas que sostienen que esa noche se conectó con una antigua fuerza o que fue iniciado en un misterio esotérico. Y en estos textos esotéricos también del siglo XIX se llegó a decir que Napoleón habría que había accedido a conocimientos perdidos de las escuelas de misterios egipcios, o que descubrió algo que le reveló su caída y muerte. Así es que, ¿cómo ven? Inclusive llegaste a mencionar en otro programa que había una relación, ¿no? Con Madame Lemonard y Napoleón, que había el chismecillo, no recuerdo, sí, es que fueron eh, dos figuras importantes de la Revolución Francesa que se fueron a leer las cartas con Madame Lemonard. Sí, según yo creo que sí fue, no sé si fue Napoleón
o Josefina, o tal vez los dos, su esposa. Sí, creo que sí, de todas maneras, de uno sí tengo la certeza, les voy a poner acá el nombre, de uno sí tengo la certeza, pero si lo confirmo, se los pongo también por acá. Y pues ahora sí que vamos a hacer un gran salto histórico porque de Napoleón nos vamos a trasladar hasta Estados Unidos en la época de Abraham Lincoln. Porque esto es muy curioso. Muchas de las historias que encontré sobre presidentes estadounidenses más bien fueron influenciados por sus mujeres. Entonces, tenemos que realmente fue Mary Todd Lincoln, la esposa de Abraham Lincoln, la que tenía esta, pues fue en el espiritismo. Pero realmente fue a través de la desesperación y el consuelo que la esposa buscaba tras diversas tragedias. Tenemos que, pues, Mary Todd Lincoln, su interés se va a disparar y se va a profundizar debido a una serie de pérdidas personales y devastadoras que tuvo. En primera, la pérdida de hijos. La muerte de su segundo hijo, Eddie, en 1850, a la edad de 4 años, y especialmente la muerte de su tercer hijo, Willie, en la Casa Blanca en 1862, a los 11 años, pues la sumieron en una profunda e inconsolable pena y depresión. Entonces, en búsqueda del consuelo y en la desesperación por comunicarse con sus hijos fallecidos, pues Mary recurrió al espiritismo, un movimiento que gozaba de gran popularidad en Estados Unidos a mediados también del siglo XIX, especialmente durante y después de la Guerra Civil, cuando muchas familias pues buscaban respuestas sobre sus seres queridos perdidos en combate. Y pues bueno, en la Casa Blanca se sabe que Mary Todd Lincoln organizó varias seances, que seances es el nombre que reciben las sesiones espiritistas. Imagínense en la Casa Blanca. Ah, bueno, yo quiero, ay sí, si hacen sesiones espiritistas, gente, invítenos, yo quiero estar en una. Pero bueno, algunas de ellas se hicieron en el famosísimo Salón Rojo. Y ella creía firmemente que a través de los mediums podía recibir mensajes de Willy y en ocasiones de Eddie. Para ella estas experiencias eran una fuente vital de consuelo y esperanza. Y ustedes van a decir, bueno, sí, ¿y entonces Abraham Lincoln qué? Pues bueno, en primera las hacía en la Casa Blanca, ¿verdad? Sí. Y Abraham Lincoln en estas sesiones fue pues más cauteloso y complejo porque su postura ante el espiritismo y la religión en general era pragmática y reflexiva. Pero Lincoln asistió a algunas de las sesiones espiritistas en la Casa Blanca, principalmente para apoyar a su esposa Mary en su dolor. Él era consciente de la angustia que Mary tenía y entendía que el espiritismo le ofrecía un alivio emocional que él no podía dar. Escepticismo versus apertura. Aunque se le ha descrito a Lincoln como un escéptico en su juventud y nunca se unió a ninguna iglesia, pues él era profundamente pensativo sobre la providencia divina y el destino. No hay evidencia clara de que se convirtiera en un creyente ferviente del espiritismo, pero tampoco lo rechazó de plano. Parecía estar abierto a la posibilidad de comunicación con los espíritus, pues sin llegar a una convicción inquebrantable. También se ha dicho que Lincoln tuvo sueños premonitorios, incluyendo el de su propio, no, ese ya súper famoso ahí en el teatro, bueno, esa famosa tragedia. Se vincula también con el interés que tenía en lo paranormal, aunque no necesariamente con el espiritismo como práctica. Y bueno, la tremenda carga que tuvo por la guerra civil, la muerte de miles de jóvenes soldados también pudieron llevarlo a reflexionar más profundamente sobre la vida, la muerte, el destino, haciendo que las conversaciones sobre el mundo espiritual fueran al menos relevantes para él. Entonces, tenemos que aunque tal vez no tomó decisiones políticas debido al espiritismo, pues ya hay un antecedente que en la Casa Blanca se creía en el espiritismo y se recurría a él. Y fíjate que, curiosamente, ironías de la vida, siendo, como mencionas, Abraham Lincoln, pues un hombre como más pragmático, justamente ahí en la Casa Blanca se tienen registros tanto de trabajadores e inclusive de mandatarios que han visto el espíritu de Lincoln ahí en la Casa Blanca. Sí.
Sí, sí, sí. Además de... Además de, ¿no? Y fíjense que ya vamos a volver a dar otro brinco en el tiempo, así vamos a estar aquí viajando en el tiempo, ¿no? Y vamos a pasarnos hasta Rusia en la primera década entre 1910 y 1920. Y vamos a llegar con una figura súper controversial, y es nada más y nada menos que Rasputín, el monje loco. De Rasputín pues hay un montón de documentales de cómo ascendió, de cómo se hizo monje, pero aquí lo que nos importa es la relevancia y la influencia que tuvo él en la política. Y es que cuando llega con la zarina, aquí la consolidación de Rasputín es que se dice que justamente él era el único que podía calmar los episodios que tenía el zarevich, Alexei, sí, no me acuerdo el nombre Sí, Alexei. del Según yo zarevich, sí es Alexei. que padecía hemofilia, que era pues una enfermedad derivada de la endogamia de la monarquía europea, ¿no? La heredó de su mamá. Y entonces acá pues Alexandra, la zarina, pues lo quería tener todo el tiempo con ella porque consideraba que de esa manera iba a poder curar a su hijo, o al menos lo iba a poder mantener saludable. Recordemos que la condición del zarevich no era pública porque tenían que demostrar una fachada de que todo estaba bien, de que eran saludables, de que el poder estaba consolidado. Entonces esto no era de conocimiento público, por lo tanto la zarina quería que Rasputín estuviera ahí con ella, ¿no? Pero justamente se cuenta que la influencia de Rasputín era tanta sobre la zarina y a su vez sobre el zar Nicolás I, que en los años entre 1915 y 1916 tuvo muchísimo que ver en nombramientos o despidos de funcionarios. Se cuenta que fueron al menos 10 despidos los que hubo bajo la influencia de Rasputín, en los que consultaba ahí los oráculos y todo, y pues decía, esa persona no te va a convenir, ¿no? Al final de su vida, recordemos que pues entra Rusia en la Primera Guerra Mundial, y también en Rasputín pues hay muchísimo misterio. Se cuenta justamente que Rasputín ya pues veía que pues la gente no estaba contenta con él, sobre todo los nobles no estaban contentos con él. Y hay una carta que se conserva que él escribió al zar Nicolás, en la que decía y le advertía más bien de una profecía o una visión que tenía. Él dijo que si él mismo, Rasputín, moría a manos de la gente del pueblo, no iba a pasar absolutamente nada. Pero en cambio, si su muerte estaba a manos de políticos o a manos de aristócratas, entonces, literal dice, ninguno de sus hijos permanecerá con vida más de 2 años. Serán asesinados por el pueblo ruso. Y vaticinaba justamente la caída de la monarquía en Rusia. Y trácalas, ¿no? Que pues resulta que sí fue... Que todo Sí, se lo echaron nobles también, la muerte de Rasputín. Esto es todo un personajazo este hombre. Pero justamente fallece en diciembre de 1916. Menos de 2 años después, en julio de 1918, el zar Nicolás II y toda su familia fueron desuscritos de la vida por los bolcheviques. Y no, hombre, o sea, esta figura es hasta en la serie animada, bueno, hasta en la película de Anastasia, ¿no? Vemos ahí al Rasputín. Y haciendo una mención honorífica, justamente, volvemos a brincar el charco y nos venimos acá a México. En México tenemos un montón de casos actuales, pero eso no nos va a tocar, nos vamos a ir más para atrás, y es Francisco I. Madero, que justamente pues de él hay pruebas, hay documentación de que pues mi buen Francisco I. Madero era espiritista, que seguía las enseñanzas de Allan Kardec, no sé cómo se pronuncia porque es francés aquí pues del Allan, ¿verdad?
Y se cuenta que muchas de las motivaciones que tuvo Madero en el movimiento de la Revolución Mexicana tuvieron que ver con los espíritus. Pero de Madero vamos a tener un programa solito para él, porque él en sí mismo también es una figura fascinante. Ya estamos cocinando ese programa, entonces nada más es una mención honorífica aquí en Latinoamérica. Y hablando de Latinoamérica, digo, esto es un poquito, diré sí y no más actual. Me van a decir, ¿qué? Porque es nada más y nada menos que Simón Bolívar. Y, híjole, la relación entre Simón Bolívar y el espiritismo realmente es un tema más de mito y folclore popular en la actualidad que de una conexión histórica documentada en su propia vida. Porque no hay evidencia histórica confiable que indique que Simón Bolívar, el libertador, practicara el espiritismo o tuviera creencias esotéricas en el sentido moderno del término. Y van a decir, ¿qué tiene que ver esto con Madero? Pues, eh, también se dice, o más bien, el culto de a María Leonza en Venezuela es una religión sincrética que mezcla elementos católicos, indígenas y africanos, y dentro de este culto existen las llamadas cortes espirituales, que son agrupaciones de espíritus, figuras históricas, indígenas, africanas y otras a quienes los mediums pueden invocar. Esto es en Venezuela. Y pues sí, existe la Corte Libertadora o Bolivariana, una de las cortes más prominentes del culto a María Leonza, pues justamente tiene que ver con el espíritu de Simón Bolívar. Es el jefe o una figura central. Y los seguidores del culto creen que el espíritu de Simón Bolívar pues puede ser invocado por mediums para ofrecer consejos, bendiciones o incluso intervenir en asuntos políticos y personales. De hecho, por ahí se dice que cierto presidente también pues lo invocaba. Entonces se dice que cuando el espíritu de Bolívar se manifiesta a través de un medium, a menudo se le atribuyen características propias de sus últimos días, como la tos de un enfermo pulmonar, o se dice que le gusta que le cante el himno nacional o que se le pongan banderas de Venezuela. Se le piden mensajes sobre el destino de la sociedad, favores en torno a hechos injustos o consejos sobre relaciones y conflictos. Y además, un mediático evento que avivó estas creencias fue la exhumación de los restos de Simón Bolívar en el 2010 por parte del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Aunque el objetivo oficial era dilucidar la verdadera causa de la muerte del libertador, muchos en Venezuela y fuera de ella interpretaron este acto como un ritual esotérico o de palería. Una rama de la santería que trabaja con huesos de difuntos, dado el notorio interés de Chávez en diversas formas de espiritismo y ocultismo. Así es que, pues bueno, ahí se los dejo. Ay, qué fuerte. Imagínate. Tururururu. Chan. Pues igual acá, ahora vamos a volver a saltar en el tiempo y nos vamos a regresar a Europa otra vez. Y es que esta época, además de haber sido un conflicto bélico, o sea, aquí hay de todo: espionaje, robadera, ocultismo a más no poder, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente no podemos hablar de ocultismo y la Segunda Guerra Mundial si no mencionamos a Aleister Crowley, considerado por muchos como el hombre más perverso o malo del mundo, que bueno, promovía justamente la magia ceremonial, pero que también fue vinculado a espionaje, a políticos. Se cuenta que de Aleister Crowley él ayudó a crear símbolos de protección con connotaciones esotéricas y que también ponía mensajes ocultos, también que ayudó mucho con la propaganda, justamente pues con los y que estaba cargada justamente de mensajes subliminales, de simbología y de esoterismo y todo demás. Hay una relación, se cuenta que no se conocieron Churchill ni Aleister Crowley en persona, pero que Crowley tuvo mucho que ver con alguna simbología que empezó a adoptar Churchill, la famosa V de la Victoria.
Se dice que está vinculada a un alfabeto mágico y que tiene fórmulas de protección contra el mal, y justamente vamos a poder ver en muchas fotografías a Churchill pues haciendo la B de la victoria. También Churchill durante la Segunda Guerra Mundial se dice que consultó a mediums y también a espiritistas. Uno de sus consejeros, que se llamaba Lord Downing, creo, usaba mediums regularmente para anticipar bombardeos de las fuerzas enemigas hacia las ciudades, y las recomendaciones llegaban directamente a Churchill. También había dentro del servicio de espionaje y de inteligencia británica un hombre que se llamaba Maxwell Knight, y él era aprendiz de nada más y nada menos que Aleister Crowley, y que también pues ahí estaba vinculado muchísimo. La magia también ahí estuvo bien cañona con la operación Cono de Poder, justamente cuando las brujas se enfrentaron a la Alemania de ese entonces. Ya tengo un video aquí en la biblioteca, se los voy a dejar, donde se ve a profundidad justamente esta operación Cono de Poder. Pero esta es la parte de Inglaterra. No podemos dejar de hablar de este periodo histórico sin la parte del esoterismo en Alemania, que también estuvo súper marcado. Hay un montón de documentales y de libros hablando del tema. Sobre todo vamos a tener figuras como Himmler, perdón, y Goebbels, que justamente se cuenta que utilizaban magia ritual, astrología y runas para justificar pues su supremacismo y ciertas ideas pues que no están padres, ¿no? También divulgación, historia sobre las brujas, búsqueda de objetos mágicos como la lanza de Longinos, entre otras cosas. Inclusive hay novelas, hay una que se llama el Salón Ámbar de Matilde Asensi, que justamente es como, y hay un montón de otras obras donde se habla justamente de esta búsqueda por objetos mágicos de los cuales pues Alemania se quería hacer, ¿no? Y de la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar muchísimo, pero yo creo que implicaría tener su propio video, porque son tantas las cosas, tantas las cruzadas. Inclusive se fueron a Egipto justamente a recuperar cosas, ¿verdad? A recuperar cosas, anduvieron de diestra y siniestra saqueando lugares para obtener artefactos mágicos. De hecho, otro dato cultural. Justo cuando se construye el canal de Suez, se tiene que inundar una parte de Egipto. Y aquí, ¿cómo se llamaba? Híjole, se me olvidó el nombre del presidente de Egipto en ese entonces, pero lo que hizo Egipto fue, como no tenían el dinero para rescatar todos estos templos, con el apoyo de la ONU rescataron uno. Y todos los demás templos literalmente dijeron, mundo, quien quiera un templo egipcio, se lo regalamos, vengan por él. Por eso es que en México tenemos en el Museo de las Culturas del Mundo uno, por eso es que en Madrid hay cerca del Museo del Prado, hay un parque donde también hay un templo, por eso es que en Nueva York también hay uno. Y muchos países, pues sí, fue lo que dijeron, órale va, si Egipto me lo regalas, yo, me lo llevo y te pongo ahí tú, no así de gracias Egipto. Entonces hablo de los templos, pero también imagínense lo que tuvo que hacer Egipto para decir, híjole, pero vemos que está muy relacionado esta cuestión de la magia y Egipto. Y aquí me voy a ir a justamente África. Pues bueno, es muy sabido que en África se usa mucho, sobre todo en el África del Sur, ¿no? El África del Norte, que pues estuvo colonizada por Francia, Inglaterra, Portugal, ¿no? Incluso hay Países Bajos. Pero pues como el África del Sur, conocida como el África de color, tuvo ahí también, como que aún la gente logró conservar más sus tradiciones. Y entonces tenemos a Jan Bedel Bokassa, que fue un personaje controvertido, excéntrico y profundamente autoritario. Su figura ha pasado a la historia no solo por su brutalidad como dictador, sino también por su extravagancia imperial y sus vínculos con el ocultismo.
Y si ustedes me dicen, bueno, sí, ese señor, ¿quién es? Pues bueno, él nace en 1920 en Lovalle, África Ecuatorial Francesa, lo que hoy se le conoce como la República Centroafricana. Y pues fue un militar, presidente, y ¿por qué no? Se autodenominó emperador, ¿verdad? Porque, pues, ¿por qué no? Fue oficial del ejército francés, participó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Indochina. Y en 1966 lideró un golpe de Estado contra su primo, el presidente David Dacko, y asumió el poder como presidente de la República Centroafricana. Gobernó como dictador, con mano dura, suprimió la oposición y se enriqueció personalmente, como muchos de los dictadores africanos. Y bueno, en 1976 les digo que él dijo, pues ¿para qué voy a ser presidente si puedo ser emperador? Entonces se proclamó el emperador Bokassa I del recién creado Imperio Centroafricano. Organizó una coronación fastuosa el 4 de diciembre de 1977, inspirada nada más y nada menos que en Napoleón, ¿verdad? Y el evento pues costó más de 20 millones de dólares, financiados en su mayoría con ayuda francesa. Usó una capa bordada en oro, un trono en forma de águila y una corona de oro macizo con diamantes. Mientras, pues, su país, la mayoría vivía en pobreza extrema. Y bueno, como les decía, este personaje fue violentamente represivo, encarcelamientos arbitrarios y fue acusado de comerse a sus enemigos políticos, literalmente. Se le acusaba de canibalismo, digo, esto nunca se probó oficialmente, pero sabemos que esto también, pues, tiene ahí, ¿no? También los mexicas lo hacían con los, aquí eran con los que ganaban, ¿no? En Oh, los juegos sí, pero estamos hablando de que este hombre estuvo en los 70s. Digo, no hay nada comprobado, pero pues bueno, tanto se le temía. Uy. Y bueno, pasando a la parte mágico-mística, porque no quiero deprimirlos más con las cosas que hizo, era profundamente supersticioso. Se dice que consultaba videntes, astrólogos y brujos con frecuencia. En una mezcla contradictoria, se declaró católico, musulmán, y pues más tarde se interesó en prácticas ocultistas africanas, ¿no? O sea, él sí nos ganó con eso de andar de aquí a allá y por allá. Algunos relatos aseguran que realizaba rituales de protección y de poder, similares a los que practican en el vudú africano o el ñanga, para conservar el control político. Y pues bueno, en el 79, mientras viajaba en un viaje a Libia, Francia organizó una operación militar secreta llamada Operación Barracuda para reinstalar a David Dacko. Bokassa fue derrocado, vivió en el exilio en Costa de Marfil y Francia, regresó a su país en 1986, donde obviamente fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Pena que fue conmutada. Bueno, salió de prisión en el 93 y falleció en el 96. Tenemos entonces que este personaje pues, representa el arquetipo del tirano que mezcla poder, misticismo, religión y violencia. Su historia ha sido asociada a lo esotérico tanto por sus rituales de protección pues, como la brutalidad ritualizada que algunos comparan con prácticas mágico-religiosas. Así que, pues bueno, este hombre, híjole. Híjole. Y hablando de represores y en los 70s y demás, aquí voy a hablar también de un personaje súper controversial que de hecho hay películas, documentales de qué tan controversial fue. Y este es Juan Domingo Perón, Eva Perón y su esposa Isabel Perón, ¿no? Después de que falleciera Evita. Pues los Perón por sí mismos, pues tienen toda una historia, son unos personajazos. Al fallecimiento de Evita, justamente el cuerpo lo traían de arriba para abajo. O sea, lo utilizaban el cuerpo de la Evita Perón, como... Pues sí, como herramienta política, entonces está bien cañón, ¿no? Pero la parte que nos interesa, que tiene que ver con el esoterismo, es que pues, cuando fallece Evita Perón, Juan Domingo se vuelve a casar con una mujer que se llama Isabel Perón.
Pasan los años y tras la muerte de Juan Domingo el 1 de julio de 1974, justamente Isabel Perón se hace con el poder. Se dice que de Isabel Perón tenía un astrólogo de cabecera que se llamaba José López Rega, alias el Brujo. Y del Brujo se cuenta que en una ceremonia hizo que el espíritu de Eva Perón fuera transferido al cuerpo de Isabel. López Rega le propuso a Isabel un tipo de ritual con el propósito de, digamos, conducir el espíritu, los poderes o el alma de Eva Duarte a Isabel. Tenía que colocarse en la mesa, nuca contra nuca, de Isabel y de Eva, para que él mediara y actuara de oficio para transferir ese espíritu. Isabel estaba obsesionada con todo lo que tuviera que ver con la astrología, la numerología, el esoterismo, todos estos temas. Por lo tanto, con el Brujo hacía que mantuvieran rituales privados en la residencia presidencial, haciendo invocaciones y también un montón de rituales que tuvieran que ver con la protección de los enemigos que tenían. Se dice que también se realizaban limpias energéticas y todas estas ceremonias para blindar a Isabel de ataques políticos y también de ataques mágicos. Dicen algunos testigos que hubo un montón de altares que tenían símbolos cabalísticos, que hubo un montón de sesiones medium, así como tú cuentas que fue allá por la Casa Blanca. Inclusive se cuenta que durante esas sesiones la figura de Juan Domingo Perón fue convocada en estas reuniones espiritistas a través de canalizaciones para que les diera mensajes de cómo dirigir. Obviamente sabemos cómo acabó pues esta parte de los Perón. Ustedes si quieren profundizar más, les digo, hasta Madonna hizo una película en Justo donde iba a ella decir, es pongan Eva. de soundtrack a Don't Cry for Me, Argentina. Sí. Híjole, qué cosas. Y hablando de pues presidentes y esto de invocar gente, pues regresamos a Estados Unidos. Ahora en los 80s, con Donald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos del 81 al 89. Abiertamente él no era practicante de la astrología, pero adivinen quién sí, su esposa Nancy Reagan. Y pues su influencia fue tan poderosa pues que terminó afectando la agenda presidencial. Nancy consultaba a John Quinley, una reconocida astróloga de San Francisco, tras el intento de asesinato de Reagan, contra Reagan más bien, en el 81. Nancy quedó profundamente afectada y comenzó a consultar regularmente a Quinley para prevenir futuros peligros. ¿Qué tipo de decisiones influía la astrología? Pues ayudaba a determinar las fechas más seguras para viajes y discursos, horarios para reuniones importantes y debates políticos, fechas para firmar tratados o lanzar campañas. No influía en las decisiones políticas directamente, pero sí en el timing de todo lo que hacía el presidente, lo que para muchos pues ya era una gran forma de influencia. ¿Cómo se supo esto? Pues en 1988, Donald Reagan, el ex jefe de gabinete de Reagan, publicó un libro revelando que la agencia presidencial era modificada constantemente por sugerencias astrológicas. La frase más famosa del libro fue: "Si cada movimiento importante, decisión o viaje fue aprobado por una astróloga". Esto causó un escándalo político y mediático, ya que muchos se preguntaron si la seguridad nacional y la política exterior habían sido afectadas por creencias esotéricas. ¿Qué decía Nancy? Pues Nancy Reagan nunca negó las consultas, explicó que no era por superstición, sino por miedo genuino tras el atentado. Ella decía que usaba la astrología como una forma de protección espiritual y emocional para su esposo. Y si ustedes dicen, ¿y quién fue Joanne Quinley? Pues fue una astróloga profesional estadounidense que alcanzó gran notoriedad en la década de los 80, justo por su relación con la Casa Blanca. Y
fue la figura central de este caso, que fue el más famoso, donde el esoterismo y la política pues se entrelazaron públicamente. Ella justamente va a escribir un libro. Ella dice que Nancy la consultaba por teléfono con regularidad, aunque Reagan no participaba directamente y se dejaba guiar por lo que su esposa le decía. Y en su libro, What Those Young Say, dice que tuvo, literalmente citando, dice, tuve más poder que cualquier otra astróloga en la historia. No solo asesoré a una primera dama, sino que influí en el horario del hombre más poderoso del mundo. Así que, pues bueno, esto obviamente pues generó la política y pues... Inclusive, ¿no? Recuerdo que de ese caso, además de que fue un escandalazo, se dice que muchas decisiones políticas se postergaban o se hacían mediante la consulta de la carta del movimiento de los astros, los tránsitos de ese momento, y que muchas veces que esta mujer tenía una línea directa justamente con la Casa Blanca, y que en algunas ocasiones ya se tenía planificado hacer una cosa y que esta mujer así llamaba y decía, ¿sabes qué? No es propicio, y que se cancelaban planes, misiones, un montón de cosas simplemente por la llamada que hacía esta mujer. Imagínate, o sea, yo siempre digo, me voy a volver la tarotista de alguien. Yo Oye, sí. Ay, BTS, contrátenme. Y estamos hablando pues en los 80s y ustedes dirán, ay, pues eso fue hace un chorro, ¿no? Aquí en México tenemos un montón de historia con ese tema, pero ya dijimos que no vamos a hablar de ella. Pero fíjense que sí, actualmente, por ejemplo, en el 2017 se hizo un ritual que justamente lo hicieron las brujas de Estados Unidos cuando Donald Trump subió por primera vez al poder, y entonces estuvieron haciendo hechizos de atadura, estas ceremonias rituales, pues para evitar que Donald Trump subiera al poder. Inclusive Lana del Rey, ¿no? Estuvo retuiteando y estuvo ahí dando los pasillos de qué hacer, ¿no? Pero justamente aquí fue una batalla muy graciosa, bueno, no graciosa, fue una batalla porque estaban las brujas tratando de atar a Donald Trump para que no hiciera tanta cosa, pero por otro lado estaban pues los cristianos y algunos exorcistas que estaban haciendo contraataque con oración para contrarrestar un poco pues la magia de las brujas. Pero también allá por en el 2019 justamente hubo una operación que se llamaba, que era Empire of the Most Powerful Witches, que era justamente un ritual que se hizo en Moscú. Y la líder del ritual era nada más y nada menos que Alyona Polin. Y Alyona Polin lo que hizo es que creó todo este ritual para blindar y proteger a Vladimir Putin y a Rusia, ¿no? Pero obviamente, pues hay gente que no estaba de acuerdo y se hizo un contraataque cuando comenzaron los conflictos entre Rusia y Ucrania. Acá se hizo un movimiento que se llamaba Maldice a Putin, como Hex Putin, o la Operación Cono de Poder, recordando a la que se hizo en Inglaterra. Y aquí lo que se pretendía justamente era debilitar a Putin mientras se fortalecía a Rusia. En muchos grupos de Facebook se organizaron de diversas partes del mundo para conectarse a la misma hora en ciertas redes sociales para hacer todos colectivamente un ritual. Allá por Rumania también hubo un caso interesantísimo que fue que una bruja, que ella se denomina, inclusive pueden encontrar el video en Vice, o así lo buscan en YouTube, que se llama Micaela Minca, en la que hizo un ritual de un mes completo, maldiciendo a los políticos corruptos. Se hizo un pequeño documental de todo este mes, en el que se hicieron diversos rituales también con apoyo no solo de brujas locales, sino también de lugares aledaños, además de la energía también de brujos y brujas de otras partes del mundo. Después de que se completaron todos estos rituales de un mes, ellas se fueron justamente a donde está el Parlamento.
se bajan, esto está documentado, se bajan de su camioneta y traen un liquidito y entonces se empiezan a maldecir y tiran el líquido enfrente justamente del Parlamento. Cállate los ojos, ¿no? Donde la maldición era que los corruptos cayeran, mientras que las personas que fueran honestas pues se levantaran y ganaran más poder. Cállate, cállatelo si quieres. Que pues hubo políticos enfermos, hubo políticos que dimitieron e inclusive hubo políticos que fueron acusados de corrupción, otros que tuvieron escándalos y otros que renunciaron. Entonces se dice que este ritual que se hizo allá en Rumania por el 2019 fue bastante efectivo y que sí puso a temblar a los políticos del parlamento de ese país. Con esto tenemos que ha sido un viaje fascinante entre todas estas intersecciones de la política y el misterio, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de la historia y en diversas culturas, el poder terrenal, las fuerzas invisibles han danzado juntos en una compleja coreografía ahí súper rara, mezclada con 20,000 cosas, ¿no? Desde los salones de la Casa Blanca, buscando consuelo en el espiritismo, hasta las intrigas de los curanderos en África o los chamanes en América Latina. Queda claro, para bien o para mal, que la humanidad siempre ha buscado respuestas y ventajas más allá de lo evidente. La brujería, la magia, el esoterismo siempre han sido parte de la psique humana, incluso en los más altos estratos del poder. Pero pues, más allá de las anécdotas históricas, creemos que este episodio también los invita a reflexionar. ¿Qué buscamos realmente cuando acudimos a lo místico? ¿Es poder? ¿Es consuelo? ¿Es una conexión con lo que nos trasciende? Y para nosotros, como practicantes o simplemente curiosos, ¿cómo usamos nuestro propio poder, nuestra propia magia en el día a día? Y fíjense que... yo me quedo con esto. Si se fijan, de las cosas que más se van repitiendo tienen que ver con predicciones, momentos propicios para realizar cosas, protecciones que son importantísimas, ya sea contra ataques políticos o protecciones físicas contra los enemigos, otras que los ayuden a subir al poder. Entonces son cosas que se repiten a lo largo de estos casos que les hemos hablado. Pues la pregunta queda en el aire si esto es simplemente mera superstición o verdaderamente hay una alianza con lo desconocido. Nos gustaría conocer su opinión aquí en la caja de comentarios. Cuéntenos cuál fue el caso que más les impactó de todos y también pues qué otros temas les gustaría que trajéramos aquí a los Grimorios de la Biblioteca. Así es, recuerden darle a la campanita y también suscribirse al canal. Recuerden que tenemos también redes sociales, tenemos ya nuestro TikTok, entonces ahí compartan y chequen todo lo que estamos subiendo, porque ya saben que sus brujitas ñoñitas siempre traemos temas nuevos, intrigantes, polémicos o como quieran llamarlo. Y pues nos estamos viendo en el próximo videito. Les dejamos aquí los videos de los que hablamos sobre la operación Cono de Poder, justamente los oráculos y otro video que no... sí, los secretos del Vaticano, se los vamos a dejar aquí para que los chequen y pueden recorrer los pasillos de la biblioteca que Aradia o la deidad que ustedes sigan guíe su búsqueda. Hasta la próxima. Bye.